Mono Cristiano está caminando por la selva de la vida. Todo parece normal. El sol brilla, los pájaros cantan, y su salud física está perfecta. Ha ido al médico de la tribu, se ha hecho análisis, y todo indica que está fuerte. Pero entonces, sucede. De la nada, al entrar en cierto lugar, o al hablar con cierta persona, o justo antes de tomar una decisión importante, Mono siente que el piso se mueve. No es un terremoto. Es un mareo extraño, una neblina mental repentina, una sensación de vértigo espiritual que lo deja desorientado, como si hubiera perdido el equilibrio interno. Mono se detiene, sacude la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Le faltan vitaminas? ¿Es el calor de la jungla? Pero Mono empieza a notar un patrón. Este mareo no ocurre al azar. Ocurre cuando está cerca de algo que no le conviene. Ocurre cuando está a punto de desviarse del camino. Y Mono se hace la pregunta que cambia todo. ¿Y si esto no es físico? ¿Y si este mareo es una alarma? ¿Y si es el check engine del Espíritu Santo advirtiéndole que algo anda muy mal en el mundo invisible? Hoy, Mono va a descubrir que Dios tiene formas físicas de hablarnos cuando nuestros oídos espirituales están tapados. Vamos a hablar de ese vértigo inexplicable, de esa confusión repentina y de cómo la Biblia explica que perder el equilibrio puede ser la forma más drástica de Dios para evitar que caigas en un abismo. Prepárate, porque vamos a calibrar tu brújula espiritual. Esto es, cómo Dios te advierte con mareos extraños. La pérdida del equilibrio espiritual. Mono necesita que entiendas algo fundamental antes de abrir el mapa sagrado. El cuerpo humano, el traje de carne que usamos, está conectado íntimamente con el espíritu. Cuando el espíritu de Mono percibe una amenaza en la selva invisible, el cuerpo reacciona. A veces es un nudo en el estómago, a veces es un peso en el pecho, pero una de las señales menos discutidas y más poderosas es la pérdida de equilibrio o la confusión mental repentina. El mareo espiritual. Imagina esto. Mono está a punto de firmar un contrato de negocios con otro mono que parece muy exitoso. Todo en el papel se ve bien. Las bananas prometidas son abundantes. Pero en el momento exacto en que Mono toma el bolígrafo, siente un vahido. Siente que la habitación da vueltas. Se le nubla la vista por un segundo. Mono lo ignora. Piensa que es nerviosismo. Firma. Y 3 meses después, ese negocio es la ruina de Mono. Era una trampa del enemigo. Ese mareo no fue casualidad. Fue el sistema vestibular espiritual de Mono gritando, ¡Peligro! ¡No entres ahí! Porque en el mundo espiritual había un abismo justo delante de él, aunque sus ojos físicos solo veían tierra firme. El problema de Mono, y de muchos en la tribu, es que hemos aprendido a ignorar estas señales somáticas. Vivimos tan desconectados, tan anestesiados por el entretenimiento y la lógica humana, que cuando el Espíritu Santo sacude nuestro giroscopio interno, pensamos que necesitamos más café. Pero la Biblia es clara. Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es quitándote la estabilidad para que te veas obligado a detenerte. Este mareo se puede manifestar de varias formas. 1. Una confusión mental repentina al orar por algo específico. 2. Una sensación de irrealidad o disociación al entrar en un lugar con atmósfera pesada. 3. Sentirse borracho o aturdido sin haber consumido nada, justo cuando estás bajo ataque espiritual. 4. La incapacidad de pensar con claridad o enfocar la mente cuando intentas leer la Biblia. Mono ha estado allí. Ha sentido que camina sobre un barco en plena tormenta, aunque está sentado en su sala. Y descubrió que el enemigo, el león rugiente, se especializa en el vértigo. Si no puede devorarte, intentará marearte para que camines solo hacia su cueva. Pero Dios, en su misericordia, usa esa misma sensación para decirte, hijo, detente, no des ni un paso más hasta que recuperes el enfoque en mí, lo que dice el mapa divino, la Biblia. Mono abre las Escrituras y se sorprende. La Biblia habla muchísimo sobre tambalearse,
sobre el vértigo y sobre la confusión como señales espirituales. No es un invento moderno. En Isaías 19:14 leemos algo impactante. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de ella, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Analicemos esto. Dios permitió un espíritu de vértigo. La palabra hebrea original implica distorsión, perversidad, algo que te hace girar sin control. Cuando una nación o una persona insiste en caminar lejos de Dios, a veces Él permite que pierdan su norte magnético. El resultado es que hacen errar toda su obra. Mono entiende. Si tienes vértigo espiritual, todo lo que construyas saldrá torcido. Luego, mira Job 12:25, hablando de aquellos que pierden la sabiduría de Dios. Van a tientas en tinieblas y no hay luz, y los hace errar como borrachos. Aquí está la clave. El mareo espiritual viene de ir a tientas en tinieblas. Cuando Mono intenta caminar sin la lámpara de la palabra, inevitablemente perderá el equilibrio. Es fisiología espiritual básica. Tu oído interno espiritual necesita la gravedad de la verdad para saber qué es arriba y qué es abajo. Sin la verdad, todo da vueltas. Pero hay un versículo de esperanza. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nota el proceso. Primero estás en el lodo, inestable, resbaloso, te caes. Luego, Dios te pone sobre la peña, Cristo, firme, estable. Y el resultado es que enderezó mis pasos. La cura para el mareo espiritual es cambiar la superficie sobre la que estás parado. Mono se da cuenta de que su mareo no es una enfermedad, es un síntoma de dónde están parados sus pies. Si estás parado en arenas movedizas de mentiras, te vas a marear. Si estás parado en la roca, puedes ver la tormenta, pero no pierdes el equilibrio. Transición importante. Hermanos de la tribu, Mono va a entrar ahora en la parte más densa de la selva. Vamos a identificar 5 tipos específicos de mareos que Dios usa como advertencia, y lo más importante, la solución bíblica para cada uno. Porque no sirve de nada saber que estás mareado si no sabes cómo dejar de vomitar espiritualmente. Pero antes, si este mensaje te está ayudando a entender por qué te has sentido tan raro últimamente, considera suscribirte al canal. No es para inflar el ego de Mono, es porque hay miles de cristianos ahí fuera pensando que se están volviendo locos, visitando médicos sin respuestas, cuando su problema es una alarma de Dios que no saben apagar. Al suscribirte, ayudas a que este video llegue a ellos. Es un acto de guerra espiritual contra el algoritmo del mundo. Hazlo ahora. Y sigamos. Señal 1. El mareo de la intoxicación mundana. Empecemos con la causa más común y dolorosa. Mono ha notado que cuando pasa demasiadas horas consumiendo bananas podridas, contenido mundano, chismes, entretenimiento sucio, pornografía, ira en redes sociales, empieza a desarrollar un mareo espiritual crónico. La Biblia lo llama embriaguez, pero no solo de vino. Efesios 5:18 dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». ¿Qué pasa cuando Mono se embriaga con el espíritu del mundo? Pierde el juicio, sus reflejos espirituales se vuelven lentos, las cosas que antes veía claramente como pecado, ahora las ve borrosas. Bueno, no es tan malo, dice Mono mientras se tambalea. Todo el mundo lo hace. Esa visión doble es el primer síntoma de una intoxicación espiritual severa. Este mareo es peligroso porque te hace sentir eufórico al principio, pero luego te deja tirado en el suelo, vulnerable a cualquier depredador. Si sientes que tu discernimiento está nublado, que ya no distingues bien lo santo de lo profano, estás mareado por intoxicación. La solución bíblica. La desintoxicación inmediata. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo,
y no proveáis para los deseos de la carne. Mono tiene que hacer un lavado de estómago espiritual. ¿Cómo? 1. Cortar la fuente. Tienes que dejar de comer la basura que te marea. Ayuno de pantallas. Ayuno de malas compañías. 2. Ingerir el antídoto. Salmo 119, 105. La palabra es la que te devuelve la sobriedad. Mono necesita saturarse de Biblia hasta que la visión borrosa desaparezca. 3. El vómito de la confesión. Proverbios 28, 13. Confiesa tu pecado. Sácalo. Mientras lo guardes dentro, seguirás mareado. En el momento en que lo confiesas y lo apartas, la claridad regresa. Señal 2. El vértigo de la doblez de ánimo. Hay un tipo de mareo muy específico que Mono ha experimentado cuando intenta caminar por dos senderos a la vez. Imagina que Mono tiene un pie en el camino de Dios y otro pie en el camino del mundo. A medida que los caminos se separan, Mono tiene que estirarse más y más hasta que pierde el equilibrio. Santiago 1:8 lo describe perfectamente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra griega para inconstante aquí sugiere algo inestable, tambaleante, como un borracho o un barco sin timón. Si sientes que tu vida es un ciclo constante de subidas y bajadas, de hoy amo a Dios y mañana amo mi pecado, ese mareo constante es la advertencia de Dios diciéndote: decídete. No puedes mirar al cielo y al abismo al mismo tiempo sin marearte. Tus ojos espirituales no pueden enfocar dos amos. Mateo 6:24 dice que no puedes servir a dos señores. El intento de hacerlo crea una disonancia cognitiva espiritual que se manifiesta como ansiedad, confusión y vértigo existencial. La solución bíblica, el enfoque singular. Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mono tiene que soltar una de las dos lianas. Da miedo, sí, pero la estabilidad solo regresa cuando tus dos pies están en el mismo camino. La práctica. Haz una lista de las cosas en tu vida que pertenecen al otro camino y elimínalas radicalmente. Alinea tu agenda, tu dinero y tu tiempo con un solo objetivo: Cristo. Verás cómo el vértigo desaparece instantáneamente cuando dejas de mirar atrás. Señal 3. El mareo por ataque psíquico espiritual. Mono se pone serio aquí. A veces el mareo no viene de algo que hiciste, sino de algo que te están lanzando. En la selva espiritual hay dardos de confusión. Mono ha entrado en lugares donde se practica idolatría, o ha hablado con personas cargadas de espíritus de adivinación o envidia, y de repente, ¡bam! Un golpe de sueño, un dolor de cabeza repentino en la frente, una sensación de que la mente se apaga. Esto es guerra espiritual. El enemigo intenta aturdir a la presa antes de atacar. Si te sientes abrumado, como si una nube negra te hubiera caído encima de la nada, y no puedes pensar ni orar, es un ataque. Pablo habla de esto en 2 Corintios 4:4, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Aunque habla de los incrédulos, el enemigo intenta usar esa misma táctica de cegueras temporales contra los creyentes para inmovilizarlos. La solución bíblica, el casco y la espada. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, casco, protege la cabeza, la mente. Cuando sientas este mareo de ataque, no intentes razonar con él. No uses la lógica, usa la autoridad. 1. Ponte el casco. Declara tu salvación. Soy hijo de Dios, comprado por sangre. 2. Reprende el espíritu de confusión. En el nombre de Jesús, espíritu de estupor y confusión, te vas ahora. 3. Ora en el espíritu, lenguas o gemidos indecibles. Cuando tu mente está bajo ataque, tu espíritu debe tomar el control. Romanos 8:26. Deja que el Espíritu Santo ore a través de ti para romper la atmósfera pesada. Señal 4. El mareo de las alturas. Orgullo. ¿Has subido alguna vez a un árbol muy alto y al mirar abajo sentiste vértigo? Espiritualmente es igual.
Cuando Mono empieza a trepar por la escalera del orgullo, cuando empieza a pensar, mira todo lo que logré, soy el mejor mono de la tribu, nadie ora como yo, empieza a entrar en una zona de aire ligero donde es fácil caer. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El mareo del orgullo es sutil. Empiezas a sentirte superior, intocable, dejas de pedir consejo, dejas de rendir cuentas, y de repente pierdes la noción de la realidad. Crees que puedes volar, pero estás a un paso de estrellarte. Dios permite que sientas esa inestabilidad, ese miedo a perder tu posición, esa ansiedad por mantener tu imagen como una advertencia de que estás demasiado alto y sin arnés. El Salmo 73:18 habla de Dios poniendo a los soberbios en deslizaderos. Imagina intentar caminar sobre hielo en una pendiente. Eso es vivir en orgullo. Es un mareo constante de inseguridad disfrazada de arrogancia. La solución bíblica. Bajar al valle de la humildad. 1 Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La cura para el vértigo de altura es bajar al suelo. 1. Mono debe reconocer que sin Dios no es nada. 2. Servir a otros. Nada mata el orgullo más rápido que lavar los pies de otro mono, metafóricamente o literalmente servirlos. 3. Dar toda la gloria a Dios públicamente. Cuando devuelves la gloria, te quitas el peso de tener que ser el grande y recuperas la estabilidad de ser simplemente un hijo amado. Señal 5. El mareo de la desnutrición espiritual. Cualquier médico le dirá a Mono que si no come, se marea, le baja el azúcar, hipoglucemia, y se desmaya. Espiritualmente, muchos monos andan desmayándose por los rincones porque llevan semanas sin comer pan de vida. Amos 8:11 profetiza. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Si te sientes débil, si cualquier vientito de problema te tumba, si no tienes fuerzas para resistir una tentación pequeña, es porque estás espiritualmente anémico. El mareo aquí es debilidad. Es la incapacidad de mantenerte en pie durante la batalla. Mono ha intentado vivir de snacks espirituales, un versículo en Instagram por aquí, una frase motivacional por allá. Pero eso no es comida, eso es azúcar. Te da un pico de energía y luego te marea. Para caminar firme en la selva, necesitas carne sólida. La solución bíblica. La dieta de los fuertes. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mono necesita sentarse a la mesa. 1. Establece un horario de comida innegociable. 15 minutos de Biblia al día es el mínimo para no desmayarse. 2. Mastica la palabra. Meditación. No solo leas rápido para cumplir. Lee un versículo y repítelo hasta que le saques el jugo. 3. Bebe el agua viva. Adoración constante. Cuando te hidratas en la presencia de Dios, el mareo por debilidad desaparece y te fortaleces en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Señal extra. La náusea del Espíritu Santo. Mono quiere agregar esto porque es vital. A veces, el mareo viene acompañado de una náusea espiritual, un asco profundo hacia algo que antes te gustaba. De repente, esa serie de TV que amabas te da repulsión, esa amistad te deja un mal sabor de boca, esa música te irrita. Alégrate. Esa náusea es una señal de salud. Significa que tu sistema inmunológico espiritual está funcionando y está rechazando el veneno. Es el Espíritu Santo generando rechazo hacia lo que te hace daño. No luches contra esa náusea. No te obligues a tolerar lo que Dios odia. Si te da asco el pecado, es porque te estás pareciendo más a Jesús. Aplicación práctica y testimonio. Mono, recuerda una vez que estaba a punto de entrar en una relación sentimental.
La monita era cristiana, iba a la iglesia, todo se veía lógico. Pero cada vez que Mono estaba con ella, sentía una neblina mental. No podía orar bien. Se sentía drenado, mareado, confundido. Mono pensó, debo estar cansado. Ignoró el mareo por 2 meses. ¿El resultado? Se alejó de Dios, su ministerio se estancó y terminó en un ciclo de pecado. Cuando finalmente rompió esa relación, fue como si se hubiera quitado unas gafas empañadas. El mundo dejó de dar vueltas. La paz regresó. Mono aprendió la lección a las malas. El mareo era la voz de Dios. Era el Espíritu Santo bloqueando el camino, como el ángel con la espada frente al asno de Balaam. El asno se detenía y se movía raro porque veía lo que Balaam no veía. A veces, tú eres Balaam, enojado porque tu vida se traba o se marea, cuando en realidad es Dios salvándote de la espada del enemigo. Lo que debes hacer hoy: 1. Identifica el cuándo. ¿Cuándo te mareas espiritualmente? ¿Con quién? ¿En qué lugares? 2. No tomes decisiones importantes bajo mareo. Nunca. Si no hay paz, estabilidad, no hay movimiento. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios debe gobernar, actuar como árbitro, en vuestros corazones. 3. Busca tierra firme. Corre a la presencia de Dios. Enciérrate en tu cuarto hasta que el piso deje de moverse. Cierre y exhortación. Hermanos, vivir mareado no es la voluntad de Dios. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Dominio propio implica sobriedad, equilibrio, control. Si te sientes como una hoja llevada por el viento, detente hoy. Clava tus rodillas en el suelo. Esa es la posición más estable del universo. Nadie se puede caer si ya está de rodillas. Mono quiere saber de ti. ¿Has sentido alguna vez este mareo antes de una mala decisión? ¿O estás sintiendo esa confusión ahora mismo en alguna área de tu vida? Escríbelo en los comentarios. Sé específico. Mono, siento mareo en mi trabajo, o siento vértigo en mi relación. Vamos a orar unos por otros para que Dios traiga claridad y estabilidad. Y por favor, comparte este video. ¿Hay alguien en tu familia, un amigo, que está tomando decisiones locas porque está espiritualmente borracho o confundido? Este video puede ser el agua fría que necesita para despertar. Compártelo como un salvavidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de confusión, todo vértigo espiritual y toda ceguera mental que esté atacando a mis hermanos ahora. Ordeno que sus pasos sean afirmados sobre la roca, que tu Espíritu Santo sople la neblina y les des mente clara, propósito firme y pasos estables. Gracias, porque tú eres nuestro sostén. Amén. Mono dice, mantén el equilibrio, mira a la cruz y sigue caminando. Dios te bendiga.